Bienvenidos al camino del Single Malt. Este es nuestro primer episodio del curso de Single Malt Scotch Whisky. Espero que lo disfruten y les sea de utilidad. Comencemos. El día de hoy vamos a hablar sobre el Scotch Whisky, su definición, sus diferentes categorías, el caso especial del Grain Whisky y, por supuesto, sobre el Single Malt Scotch Whisky. El tema de las categorías del Scotch Whisky es un tema bastante básico, sobre el que ocasionalmente hay alguna confusión, como veremos más adelante el día de hoy. El reglamento del whisky escocés 2009, mejor conocido como The Scotch Whisky Regulations 2009, define el Scotch Whisky y sus diversas categorías. Este reglamento, vigente desde el 23 de noviembre de 2009, se aplica a las bebidas y destilados de whisky, ya sea en forma de bebida o no, fabricados en el Reino Unido. Pues bien, este reglamento define el Scotch Whisky, o lo que conocemos como whisky escocés, como un whisky producido en Escocia que reúne las siguientes condiciones. A. Que ha sido destilado en una destilería en Escocia a partir de agua y cebada malteada, a la que solo se puede agregar granos enteros de otros cereales, todos los cuales han sido, primero, procesado en esa destilería en una malta mezclada con agua caliente, o mash. 2. Convertido en esa destilería en un sustrato fermentable solo por sistemas enzimáticos endógenos. Y 3. Fermentado en esa destilería solo mediante la adición de levadura. B. Que se ha destilado con un grado alcohólico volumétrico inferior al 94.8%, para que el destilado tenga un aroma y un sabor derivados de las materias primas utilizadas y el método de producción. C. Que ha madurado solo en barricas de roble de una capacidad no superior a 700 litros. D. Que ha madurado solo en Escocia. E. Que haya madurado por un periodo no menor de 3 años. F. Que ha madurado solo en un almacén de impuestos especiales o en un lugar permitido. G. Que conserva el color, el aroma y el sabor derivados de las materias primas utilizadas y el método de su producción y maduración. H. A la que no se le ha agregado ninguna sustancia o a la que no se le ha agregado ninguna sustancia excepto, agua, colorante de caramelo simple o agua y colorante de caramelo simple, también conocido como E150A, y que tiene un grado volumétrico mínimo del 40%. Es importante tener en cuenta que si un whisky carece de alguna de las condiciones señaladas anteriormente, no puede ser considerado un Scotch whisky. El reglamento indica además que existen 5 categorías del Scotch whisky, a saber: Single Malt Scotch Whisky, Single Grain Scotch Whisky, Blended Malt Scotch Whisky, Blended Grain Scotch Whisky y Blended Scotch Whisky. También señala el mismo reglamento que la categoría a la que pertenece el whisky debe indicarse en la botella, así que a la hora de comprar un Scotch Whisky o whisky escocés nos basta con ver la etiqueta de la botella para saber a qué categoría pertenece. Sobre el tema de las categorías o clases del Single Malt Scotch Whisky, hay algunos videos en las redes y hasta algunos libros que suelen simplificar demasiado el tema, especialmente en lo que se refiere a la definición de Single Grain Whisky. Así que por favor presten mucha atención a este punto, porque aquí venimos a hacerlo bien. De acuerdo con este reglamento, Single Malt Scotch Whisky se define como el Scotch Whisky que se ha destilado en uno o más lotes, en una sola destilería, del agua y la cebada malteada sin la adición de ningún otro cereal y en alambiques tradicionales, también conocidos como pot stills. De otra parte, define el Single Grain Scotch Whisky como el Scotch Whisky que se ha destilado en una destilería individual, esto es, en una sola destilería, excepto Single Malt Scotch Whisky o un Blended Scotch Whisky, así dice, excepto. Define el Blended Malt Scotch Whisky como la mezcla de 2 o más Single Malt Scotch Whisky que han sido destilados en más de una destilería.
Define el Blended Grain Scotch Whisky como la mezcla de 2 o más Single Grain Scotch Whiskies que han sido destilados en más de una destilería. Y finalmente, define el Blended Scotch Whisky como la mezcla de uno o más Single Malt Scotch Whiskies con uno o más Single Grain Scotch Whiskies. Recapitulando, el Single Malt Scotch Whisky, además de cumplir con todas las características que vimos anteriormente para ser considerado un Scotch Whisky, es aquel destilado en una sola destilería, utilizando 100% cebada malteada sin la adición de ningún otro cereal o grano, en uno o más lotes en alambiques tradicionales de cobre, también conocidos como pot stills. Como veremos al detalle dentro de algunos episodios, el single malt se elabora a partir de solo 3 materias primas naturales, a saber, cebada malteada, agua y levadura. Algunos ejemplos de single malt Scotch whisky, desde los más conocidos y comerciales, como por ejemplo Glenfiddich, Glenlivet, Glenmorangie, Macallan, hasta otros menos conocidos como por ejemplo Duffmill, Arnamorcan, Edadar, Glentorret, entre muchos otros. Tengan en cuenta que hay aproximadamente más de 130 destilerías activas produciendo single malt en este momento en Escocia y que cada año se suman nuevas destilerías a este listado. De otra parte, al hablar del single grain Scotch whisky, nos encontramos con que no tenemos una definición directa, sino más bien residual, pues el reglamento simplemente indica que es aquel Scotch whisky que se ha destilado en una sola destilería, excepto, y esa es la palabra que utiliza, excepto single malt Scotch whisky o un blended Scotch whisky. En este punto, algunos videos en las redes e incluso algunos libros se limitan a decir que el single grain es el elaborado utilizando usualmente una mezcla de cebada malteada con otros cereales o granos, como maíz o trigo, entre otros. Tal afirmación en principio es correcta, pero está tan simplificada que peca por omisión, como vamos a ver un poco más adelante. Pues bien, volviendo al reglamento, para determinar si un whisky corresponde a la categoría single grain, debe tratarse de un Scotch whisky destilado en una sola destilería que no sea, repito, que no sea un single malt Scotch whisky ni un blended Scotch whisky. Es decir, se trata de un whisky que reúne todas las condiciones de la definición de Scotch whisky y que no reúne alguna de las condiciones para ser considerado un single malt o un blended Scotch. Siguiendo lo anterior, sabemos que aquellos whiskies escoceses que se han elaborado en una sola destilería, utilizando cebada malteada a la que se le ha añadido otro cereal, entran dentro de la categoría denominada single grain. El Technical File for Scotch Whisky, también conocido como el archivo técnico para el whisky escocés, nos indica que el grain Scotch Whisky también debe elaborarse con cebada malteada, pero la mezcla también puede incluir, y generalmente lo hace, otros cereales. Los otros cereales más utilizados son el trigo y el maíz. Esta sola distinción, el tipo de cereal utilizado, aplica correctamente en la mayoría de los casos que vemos en la práctica, pero no en todos, y por eso no debe utilizarse como un elemento definitivo para describir esta categoría. De la interpretación de la definición de single grain que hace el propio reglamento y de lo que indica el Technical File for Scotch Whisky, que como hemos dicho podemos traducir como el archivo o ficha técnica para el whisky escocés, sabemos que un whisky se considera como single grain aunque se elabore utilizando 100% cebada malteada sin la adición de ningún otro cereal cuando se haga mediante destilación continua. Observen que si este mismo whisky elaborado exclusivamente con cebada malteada hubiese sido destilado en una sola destilería en alambiques tradicionales pot still en uno o más lotes, estaríamos hablando de un single malt y no de un single grain. De manera que en este caso el elemento distintivo no es el tipo de cereal que se utiliza, sino el tipo de destilación. Sobre este punto, el Technical File for Scotch Whisky nos indica expresamente que el grain Scotch Whisky también se puede preparar mediante la destilación continua del mosto elaborado únicamente con cebada malteada, es decir, 100% cebada malteada, o
destilando en un alambique tradicional de cobre tipo pot still un lavado o mosto fermentado de una mezcla de cebada malteada y otros cereales. Ejemplos de single grain conocidos: High Club, y también tenemos botellas de destilerías como Cameron Bridge, Girvan, Invergordon y otros. Dos ejemplos de single grain Scotch whisky elaborado utilizando exclusivamente cebada malteada, es decir, 100% cebada malteada y mediante destilación continua. Tenemos la Loch Lomond Single Grain y el Loch Lomond Single Grain Peated, que es la versión ahumada del primero. En conclusión, el grain Scotch whisky o whisky escocés de grano se elabora generalmente a partir de cereales sin maltear, normalmente trigo blando de invierno y maíz, con la adición de alrededor de un 10% de cebada malteada con alto poder diastático o diastásico. Y normalmente se destila, eso lo vamos a ver más adelante, y normalmente se destila en columna por destilación continua, aunque también puede destilarse en un alambique tradicional, utilizando cebada malteada y otros cereales. Sin embargo, también es posible destilarlo utilizando exclusivamente cebada malteada, es decir, 100% cebada malteada sin la adición de ningún otro cereal, mediante destilación continua. Una vez que entendemos bien las categorías de single malt y single grain que acabamos de repasar, las tres categorías restantes, que son blended malt Scotch whisky, blended grain Scotch whisky y blended Scotch whisky, nos resultan más fáciles de entender. Así, blended malt Scotch whisky supone la mezcla de dos o más single malt Scotch whiskies que han sido destilados en más de una destilería. Es decir, tomamos un single malt de una destilería y lo mezclamos con uno o varios otros single malts de otra u otras destilerías. Como ejemplo de esta categoría tenemos botellas como Johnnie Walker Green Label 15, Monkey Shoulder, Naked Grouse Blended Malt, Scallywag Speyside Blended Malt, algunas botellas de Compass Box, entre otras. Luego tenemos el Blended Grain Scotch Whisky, que no es otra cosa que la mezcla de dos o más Single Grain Scotch Whiskies que han sido destilados en más de una destilería. Es decir, tomamos un Single Grain de una destilería y lo mezclamos con uno o varios otros Single Grains de otra u otras destilerías. Como ejemplo de esto tenemos botellas como el Compass Box Hedonism. Y finalmente tenemos el Blended Scotch Whisky, que sin duda es la categoría más conocida y popular, es la que todos hemos bebido en algún momento de nuestras vidas y es producto de la mezcla de uno o más Single Malt Scotch Whiskies con uno o más Single Grain Scotch Whiskies. Como ejemplo de esta categoría tenemos botellas muy conocidas, como por ejemplo Johnnie Walker Black Label 12, Chivas Regal 12, The Famous Grouse, Buchanan's Deluxe 12, Old Par 12, Edwards 12, Valentine's, Royal Salute 21, Johnnie Walker Blue Label y muchísimas otras más. Finalmente, el reglamento estipula que el único tipo de whisky que se puede producir en Escocia es el Scotch Whisky. Esto evita que se produzcan diferentes tipos de whisky en ese mismo país. La razón de ello es que de existir cualquier otra forma o variación de whisky producido en Escocia, sería increíblemente difícil proteger el Scotch whisky como un producto único y distintivo, tanto en el Reino Unido como alrededor del mundo. Ya para finalizar, les recomendamos la lectura de The Scotch Whisky Regulations o Reglamento del Whisky Escocés 2009, que abarca principalmente tres áreas clave: las materias primas utilizadas, el proceso de destilación y los requisitos de maduración. En cualquier caso, todas ellas las veremos con mayor detalle más adelante en el curso, es decir, en los próximos episodios. Espero que este episodio haya sido de su agrado. De ser el caso, por favor, recuerden suscribirse al canal y compartir los episodios con otras personas que pudieran tener interés en estos temas. Nos vemos muy pronto para el episodio 2 del curso, en el que hablaremos al detalle de las regiones del whisky escocés y otros temas interesantes. Muchas gracias por acompañarme a recorrer el camino del single malt. Salud, Slán lleva.